Askurukipan takanitaki. Askurukipan yatichiri, Roman. Oliki. Askurukipan yatichiri. Kailan tanya nih ya. A ver, ¿qué ya te cuenta? Ya te cuentan kuna que tija adverbios, ¿no? Chasti ya te cañaniwa verbos, ¿ya? Verbos. Ya te enseñan, ¿ya? A ver, verbos Aymaran, a ver, castellano no era kanji. Los verbos en castellano tienen la terminación ar, Ir. Ir, ¿no ven? Estas son las terminaciones en el idioma castellano, ¿sí? Entonces, ahí identificamos, ¿no? Ah, es verbo, así, ¿no ven? Ahora, en el idioma aymara, todos los verbos, todos, absolutamente todos, van a terminar en el infinitivo ña, ¿ya? Todos van a terminar en el infinitivo ña. Entonces, todo aquello que termine en ña es verbo en el idioma aymara, ¿ya? ¿Queda claro, no ven? ¿Hanajaya? ¿Sí? Hola, ¿me están escuchando? Sí, yatichiri. Ya, estoy en Coroico nuevamente y aquí afuera hay unos perritos que están ladrando. Van a disculpar. Ya, entonces, ya sabemos cómo identificar, ¿no? Si vamos ahorita al diccionario, vamos a poder identificar fácilmente, ¿no? ¿Cuál es un verbo? ¿No? Voy a escribir algunos verbos para que tengan bien claro, ¿no? ¿Dónde está? Ya. Por ejemplo, iquiña, ¿no? Mancaña, añapelcaña, Araña. ¿ya? Ahí está, es tres verbos, ¿no? Otro más. Tocoña, ¿ya? Ya, ahí están verbos. Entonces, como pueden ver, todos terminan en ña, ¿no? Verbo. Listo, hasta ahí queda claro. Ahora, en algunas ocasiones, para conjugar, necesitamos saber la terminación, vale decir, ¿cuál es la terminación de la palabra raíz? En este caso es i, ¿ya? Y en este caso es a, ¿ya? A, y en este caso es u, la terminación, ¿ya? Esto en algunos momentos, cuando estemos conjugando, va a ser necesario saber, ¿ya? Identificar bien, ¿ya? Entonces, hay algunas conjugaciones que va a depender, digamos, de la terminación del vocal de la palabra raíz, ¿ya? En todo caso, si le quitamos ña a todos los verbos, ¿no ven? ña, entonces, iki, manca, pelca, a ver, vamos a, alguien está cocinando. Ya, entonces, si quitamos el infinitivo ña a los verbos, ¿no? Queda la palabra raíz, ¿no? Manca, pelca, toco, ¿no ven? Ahora van a tener en cuenta también en qué vocal termina esa palabra raíz, ¿ya? En este caso, i, en este a, u, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para conjugar los verbos. Listo, hasta ahí no hay problema, ¿no? Ya sabemos hasta aquí, ¿correcto? Ahora, los verbos en el aymara o en cualquier idioma se clasifican, ¿ya? Por ejemplo, en inglés son verbos regulares, verbos irregulares, ¿no? En aymara solamente hay un verbo irregular. O se puede tener otras clasificaciones en cuanto a lo que es el verbo. Por ejemplo, se tiene en castellano también clasificaciones. En aymara los verbos básicamente se van a clasificar en estos cuatro, ¿ya?
A esto lo vamos a llamar verbos según su estructura, ver una clasificación del verbo, ¿no? Según su estructura. El otro va a ser según su significado. Tercero van a ser los verbos copulativos. Y el cuarto, los verbos predicativos. Entonces, cuatro divisiones, digamos, de los verbos en el idioma aymara, ¿ya? Según su estructura, según su significado, verbo copulativo y lo que es predicativos, ¿ya? Esos son los cuatro. Ahora, vamos a ver, ¿no? Lo que realmente manejamos en el idioma aymara, ¿no? Entonces, esto puede ser teoría, digamos. Vamos a empezar explicando, por ejemplo, si hablamos de verbos copulativos, simplemente en el idioma aymara no se maneja ya. Entonces, esta es una clasificación, digamos, del castellano. Ay, espera. Ahí están. Están entrando, sí. ¿Ya? Ahora, los verbos transitivos, por ejemplo, en aymara, son aquellos verbos que tienen, a ver, ¿cómo explicamos? Que un sujeto, que un individuo transmite a otro, ¿ya? Transmite a otra persona, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Este sería un verbo transitivo. Ichuña, ¿qué significa? Hablar, llevar. Llevar, ¿no ve? Llevar. En la mano, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Ichuño. Voy a decir otro. Iraña, ¿qué significa iraña? Ir, No. araña. Llevar, Trayendo. Es llevar Trayendo. igual, pero en la mano igual, ¿no ve? Trayendo. Ichuña posiblemente sea con las dos manos, ¿no? Ahora, iraña puede ser solamente con una mano. Por ejemplo, kolj irantates, ¿no? ¿No ve? Entonces, con la mano, en el bolsillo, pero algo pequeño, ¿no ve? Llevar, ¿no ve? Iraña. A ver, otro que puede ser, por ejemplo, un verbo predicativo, a ver, puede ser churaña, dar, churaña, dar, ¿no ve? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que un individuo lleva algo, pero es para dar a otro, ¿no ve? ¿Ya? Más o menos así, se transmite de uno a otro. Eso es un verbo predicativo, ¿ya? Es de transición. Esos son, ¿no? Pues así se clasifican, ya podemos clasificar, tal vez de distintas formas, ¿no? Pero con estos que vamos a ir conociendo, creo que va a ser suficiente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y lo siguiente, y la siguiente clasificación, esto es, hemos dicho, es predicativo, pero transitivo, ¿no? Ahora, también hay lo que es el intransitivo, ¿no? Entonces, si transitivo es cuando nosotros transferimos de uno a otro, intransitivo es aquello que no podemos transmitir, ¿no? Fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué no podemos transmitir a otra persona? Por ejemplo, hachaña. ¿Eso yo puedo transmitir? No, ¿no ven? Entonces, si yo lloro, lloro, pues no. Si el otro me sigue, sigue, pero no le voy a transmitir mi lágrima, ¿no ven? Pero sí el Hachaña. sentimiento. Entonces, ya posiblemente, ¿no? Ya. Pero en este caso, no se puede pasar la lágrima, ¿no? El acto como tal. Si el otro no quiere llorar, no llora, ¿no ven? En cambio, el otro churaña, por ejemplo, es dar, ¿no ven? Entonces, necesariamente es eh, transitivo. Aquí, no, ¿no? Por ejemplo, si hachaña es, digamos, ay,
Intransitivo, por ejemplo, la aruña también, ¿no? Entonces, es uno, es propio de uno, ¿no? No necesito intercambiar, no necesito dar nada. Es propio de uno. A ver, otro que podemos decir, por ejemplo, no sé, no se me ocurre, pero por ejemplo, Amar, ya, un, monaña, ¿eh? Entonces, esto es un verbo intransitivo, ¿no? Aquello que no se puede aunque amar es este, ¿no? Transitivo, ¿no ve? Es transitivo, porque amar, básicamente, o al menos nosotros, no nos amamos nosotros mismos, ¿no? Amamos a alguien más, ¿no? Ya, entonces esto va a ser transitivo. Pero se entiende, ¿no ve? Estas dos clasificaciones hasta ahora. Hanas, que haya. ¿Sí o no? sí, O, Sayat por teacher. ejemplo, el siguiente, a ver, voy a poner, y con eso voy a aclarar otra cosa. A ver. Iquiña. Iquiña. Eso sería un verbo intransitivo, ¿no ve? ¿Quedó claro, no ve? Mi sueño no le puedo traspasar a alguien, ¿no ven? Si yo tengo sueño, yo tengo, ¿no ven? No la otra persona, ¿no ven? Si tiene también la otra persona, ya es igual, es independiente, ¿no ven? Entonces, iquiño. Ahora, estos verbos intransitivos lo puedo transformar en transitivo, ¿ya? ¿Cómo? Simplemente utilizo el sufijo ya, ¿ya? Ya. Esto va a ser el sufijo que voy a utilizar para convertirlos en transitivo. Ejemplo, aquí está, ¿no? Por ejemplo, iki, yaña. ¿Qué significa ahora? Hacer dormir. Hacer dormir, ¿no ve? Ya se refiere para una segunda persona, ¿no ve? Entonces ya se convierte en transitivo. O, por ejemplo, hacha, yaña. ¿Qué significaría ahora? Hacer llorar. Hacer llorar, igual ya es transitivo. O laruyaña, ¿qué sería? Hacer reír. Hacer reír. Hacer reír. A ver, denme un segundito. Ya, muy bien, seguimos. Hana haya ukaha, hanicha. ¿Quedó claro eso? Ita, Ya. ¿cómo dijo que se llama ese verbo, Yatichiri? Ese de laruyaña.
Ah, ya. Simplemente es una variante, digamos, de los intransitivos. Intransitivo hemos dicho aquello que no transferimos a otro, ¿no ven? Entonces, esto es intransitivo. Entonces, complementando con el sufijo ya, lo volvemos transitivo. ¿Ya? Eso es. Ahora tenemos otra clasificación. Que serían pronominales, ¿ya? Pronominales. Ya. Ahora, para el tema de los pronominales y lo que son los impersonales, ya necesitamos conjugar, ¿ya? Ya no es suficiente uno, ¿no? Tal vez con tema de impersonales, pero en los pronominales vamos a conjugar. Y eso, siguiente clase, ahora vamos a empezar, ¿ya? Ya vamos a empezar con conjugaciones de verbos, ¿ya? Veamos, por ejemplo, impersonales, ¿no? Para que tengan claro. Impersonales o significa que el verbo es propio, sin embargo, el significado es exactamente lo mismo para tercera persona. ¿Ya? Tercera persona. Ejemplo, aquí voy a poner, ¿ya? Jayuña. ¿Qué es Jayuña? Gritar, hablar No, o llover. llover, ¿no es? ¿Sí? Llover. Eso es el verbo Jayuña. ¿Ya? Ahora, Jayuña, ¿en qué persona está? ¿En primera, segunda o tercera persona? ¿Quién llueve? Tercera. ¿O qué llueve? En este caso es tercera, ¿no ve? O nosotros podemos llover también. Por ejemplo, mancaña sería, ¿no? Personal, ¿no ve? Jayuña no, ¿no ve? Es un acto externo a un individuo, ¿no ve? Ujú. ¿Queda claro, no ve? Entonces, por eso se conoce impersonal, impersonal. Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, achuña. ¿Qué es achuña? Cosechar, sembrar, producto, No, no. A ver, ¿qué es? Más o menos. ¿No es dar fruto, fruto? Achuña va a ser crecer, ¿no? Referido a las plantas. ¿No ve? Ah, pero alguien diría, es llevar en la boca, ¿no ve? También puede ser, ¿no ve? Ahora me refiero al tema de las plantas, ¿no? Achuña. ¿Es crecer? ¿No ve? ¿Quién crece? ¿La planta o yo? ambos. la planta, La planta, ¿no ve? La planta. Entonces, se refiere a un tercer elemento, a un tercer persona, digamos, ¿no ve? Entonces, por eso se llama impersonal, ¿ya? Impersonal. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Hanati. Otro ejemplo más de Adijiri. A ver, otro ejemplo más. A ver, pongamos. eh, pancaraña. ¿Qué es pancaraña? Florecer, Florecer. Florecer. ¿Quién florece, yo o la planta? las la plantas. planta, Las Las plantas. plantas. Entonces se refiere a un tercer elemento. ¿No ve? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta?
Hanat hanech kanaki. Hanawa. ¿Ya? Hanawa, Muy ya bien. teacher. Sí. ¿Era pregunta? No, ¿me? Ya, creo que no. Ahora, por último, vamos a ver lo que son los verbos recíprocos, ¿ya? Verbos recíprocos. Ahora, recíproco es, a ver, pongamos ejemplo. Por ejemplo, monaña, ¿qué tipo de verbo es? Es uno que no se comparte. No, pues que puedo compartir, ¿no ve? Yo le puedo querer Se a alguien, puede ¿no ve? compartir. ¿Qué tipo de verbo hemos dicho cuando transmitimos a otro? Impersonal. Transitivo, ¿no ve? No están tomando apuntes, ¿no? Es transitivo. Es un verbo transitivo, monaña, ¿ya? Pero también que te puede corresponder también la otra persona. Sí, pero entonces igual es transitivo, ¿no ve? Me puede transmitir, ¿no ve? Ahora bien, estoy diciendo ahora que vamos a ver lo que son los verbos recíprocos. Para volverlo recíproco un verbo, así como esto, simplemente aumentamos el sufijo si. Ahí está. Entonces, en vez de monaña, yo puedo decir monasiña. ¿Qué significa ahora? ¿Sigue querer? Sí, queriendo, querer. No. Una ciña que te quiere. No. Sí. Quererse. Ya es recíproco uno mismo, ¿no ven? ¿Sí o no? Aquí ya no significa que yo puedo querer a otro, sino yo me quiero yo mismo, una ciña. ¿No ve? Otro. Mancasiña. ¿Qué significa? Comiéndose. Se come. Comerse, ¿no ve? Pero no significa que yo voy a comer mi brazo, mi pie. No, ¿no ve? No significa eso, ¿no ve? Comer, pero solito, ¿no ve? Ya es recíproco. A eso se llama verbos recíprocos. Solamente hemos aumentado el sufijo sí y cualquier verbo se convierte en recíproco. ¿Quedó claro? Hanat Kanicham. Pan, cara, ciña. Algo así. Ah, ya, pero no, pues ese verbo ya no va, ¿no ve? Mm, mm, O sea, los verbos se van a utilizar de acuerdo al contexto, ¿no ve? Hay algunos verbos que sí puedo convertirlo en recíproco, pero otros no, o sea, no vienen al contexto, ¿no ve? Por ejemplo, pancarasiña. Pancara, ¿qué es? Flor, ¿no ve? Entonces yo no puedo utilizar, ¿no? Florecer, ¿no ve? O al menos en Aymara no se utiliza de esa forma, ¿ya? O, por ejemplo, achuña. Entonces yo no puedo decir achuciña, ¿no ve? Entonces no van. Entonces esos verbos son específicos, digamos, para objetos que en este caso serían plantas. ujú. ¿Ya? La chociña A nomás ver, que lleva en la boca. otro ejemplo. A ver, ¿qué podemos decir? A ver, dígame un verbo. Riéndose, riéndome. Ah, ya, la aruña, por ejemplo, ¿ves? La aruña. Es un verbo, ¿ves? Que lo podemos convertirlo en recíproco, ¿no? La ruciña. ¿Qué significaría ahora? Reírse. Reírse, ¿no ves? Entonces yo me puedo acordar un chiste y reírme ahorita como loco, ¿no? Y el otro, ¿qué le pasa? ¿No ves? Entonces, pero es recíproco. O sea, yo mismo lo estoy haciendo esa acción, ¿no ves? ¿Quedó claro cuándo es recíproco? Eso sería la riéndose, ¿Sí? O reírme. O reírme. reírse en todo caso sería la traducción. Reírse. Pero sí,
se refiere no de una tercera elemento, sino de uno mismo, De uno mismo. ¿sí? O uno mismo. ¿Ya? El otro Hanatani. puede ser lamentarse, lamentarse. Lamentarse. A ver, ¿cómo sería el verbo lamentar? Mm, culparse, ¿Perdón? culparse, algo así. Ya, Digamos, pero en yo Aymara, mismo ¿cómo sería? culpo, me lamento, mm, me recrimino. Es más o menos en castellano está bien tus ejemplos. Entonces, en Aymara buscas, le aumentas el sí y ya está. Y el ña. ¿No ve? Ya, está bien, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanat, Hanicha. Canao. El profesor, profesor, Ya, muy bien. ¿Sí? hace rato dijiste achuyasiña, pero el achuyasiña se puede, ah, puede ser que lleves con la boca, Sí, llevarse con la boca. ya. ¿Eso estaría? Ya, achuciña, ya. ¿Pero quién lleva con la boca? ¿Los humanos? No, ¿no? Tal vez a los animales, ¿no? ¿Eh? Tal vez para animales podemos conjugar con eso, ¿ya? Pero para personas, no. O alguien lleva con la boca sus cosas. Ni- No, ¿no ve? Ya. Apayasiña también sería otro ejemplo. Apaña, apayaña, apayaciña, por ejemplo, esa sería tres, ¿no ve? Tres clasificaciones al mismo tiempo, ¿no ve? Por ejemplo, el verbo es apaña, ¿no? ¿Qué es apaña? Llevar. Llevar, listo. Ahora yo puedo decir apayaña, ¿ve? Listo, ya lleva un sufijo. Ahora esto ya es transitivo, ¿no ve? Apayaña, hacer llevar, ¿no ve? Ahora yo puedo volverlo aquí recíproco. Apayaciña. ¿Qué estoy diciendo? Hacerme llevar. Hanahayam, Hanecha. ¿Quedó claro? Uscusiña y atichiri. ¿Perdón? Uscusiña puede ser. ¿Sí? Entonces, el verbo como tal, el verbo es uscuña. ¿Qué es uscuña? Colocar. Colocar, ese es uscuña. Entonces, si pongo uscusiña, ¿qué estoy diciendo? Colocarse, ¿no ve? Ya es recíproco, ¿no ve? Uscusiña. Ahora también yo puedo decir, ¿no? Que me ponga alguien, ¿no ve? Uscuyaciña, ¿no ve? Transitivo y Intransitivo. No vamos. uscuyaciña se vuelve transitivo, pues, ¿no ve? Intransitivo. Recíproco. Y recíproco, correcto. Recíproco. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, Muy bien, o el equipo New. Ahora vamos a ver el verbo irregular, ¿ya? En Aymara, así voy a abreviar, verbo irregular. En Aymara solamente existe un verbo irregular. ¿Alguien sabe de castellano cuál es el verbo irregular? Si existe o no. En inglés hay varios, ¿no ve? Pues decimos verbo irregular cuando cambia al momento de, o sea, no se cumplen las reglas, ¿no ve? De conjugación, ¿no ve? Entonces cambia al momento de conjugar, ¿no ve? Eso es un verbo irregular, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces en Aymara hay un solo verbo. Este es el verbo saña. ¿Qué verbo es? ¿Qué significa esto? Saber, sañar.
Decir. Decir. ¿Ya? Decir. Ahora, ¿por qué es un verbo irregular? Porque hemos dicho, ¿no? Para conjugar, lo que importa es el infinitivo. Lo vamos a quitar para conjugar. ¿A ver? Y depende de la vocal, hemos dicho, ¿no? Entonces, como palabra raíz, esto se va a quedar sa o se va a quedar como s. Eso ya es la palabra raíz de este verbo. Por lo tanto, esto es un verbo irregular. Si pongo S, ya nadie identifica, ¿no ve? Que es saña, ¿no ve? ¿Sí o no? O si pongo sa, o sea, ya nadie lo confunde con sufijos. ¿Ya? Entonces, este verbo saña es el verbo irregular en el idioma aymara. A ver, vamos a conjugar con las cuatro personas, ¿ya? Ya, sa. A ver. Vamos a ver cómo sería. Sí, voy a escribir. Ahí está. ¿Ya? Logran ver, ¿no ven? Ujú. En primero, yo digo, ¿no? Puede ser así, ¿no? ¿Mantiene la sa o no? Eh, No, ¿no ve? Ha pero, cambiado por sis o his, ¿no ve? Entonces no cumple la regla, ¿no? Ahora, si yo conjugo con otro verbo, por ejemplo, mancaña, ¿no ve? Nayak mank, wa, ¿no ve? Por ejemplo, si yo conjugara con verbo mancaña, mancaña. Entonces, ¿qué me dice la regla? Ah, vas a quitar, además del infinitivo, además del ñam, además de esto, que vas a quitar la vocal. Eso me dice la regla. Entonces queda mank, ¿no ve? Como regla, como palabra raíz, ¿no ve? Mank, wa, o mank, sa, ¿no ve? ¿No ve? Pero estoy cumpliendo, ¿no? Estoy respetando la palabra raíz. O si conjugo, no sé, por ejemplo, la uña. Ah, entonces, ¿qué me dice la regla? Voy a quitar el infinitivo, ¿no? Quito, y además la vocal. La palabra raíz queda lar, ¿no? Lar. Entonces, yo puedo decir, Naya, lart, wa, o larta. ¿No ve? Entonces, esos dos son verbos regulares, pero esto no es verbo regular, por lo tanto, cambia totalmente, ¿no? Por ejemplo, en segunda persona, humaxistawa o humaxistawa. ¿Eh? En tercera persona, peor, hupaxi. ¿No? Y la vocal, ¿y de dónde salió? Ah, es la terminación. Ah, tal vez aquí sí se cumple, ¿no? La S. ¿Sí? Ahora, en la cuarta persona, huaxaxistan. Sis, his, ¿no? Entonces, esta es la terminación, o la palabra raíz, his o sis, y aquí la S, ¿no? Aquí también sis. Entonces, en todos hemos cambiado por his o sis. Esto es variación dialectal nada más, ¿ya? Ustedes pueden utilizar el his o sis, depende en dónde están, ¿no? ¿Quedó claro por qué es irregular este verbo? Sí. Muy bien. Entonces, no hay otro verbo en Aymara que tenga estas características. Solamente este verbo que es saña. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? no entendí. Profe, ¿No? el ¿Ninguna? profe, ¿me escucha?
Sí, le estoy escuchando. Por acá dicen, mayormente dicen, Nayaxtua, no dicen sistu. Ah, ya, directamente con la vocal. Ajá, Nayaxtua, Umaxtawa, Stua, así sin vocal. Ah, ya. Ya, puede ser. Ya. Entonces, ahí tal vez se mantiene, digamos, esta palabra raíz. Estua, tawa, sí, ¿ve? Stanwa, ¿sí? Ahí tal vez, ¿ya? Posiblemente ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? ¿No? Ya, Ucaricho Tocoyan, ¿ya? A las 7 en punto entro a dar clases. Tengo que alistarme e ir, ¿ya? Nos vemos el día jueves, ¿ya? Wali para Phat, Kisim Kam Taqini, van a practicar. Sin cambio, ya te